Bueno, ya lo veíamos, analizábamos las cifras, estos nuevos casos, lamentablemente también los nuevos fallecidos, y queremos ahondar justamente al respecto. Vamos a tomar contacto esta hora con el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Tomás Regueira. Doctor, muchas gracias por este contacto. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? A ver, partir respecto de cuál es su visión respecto de las nuevas cifras, una baja en la cantidad de test que se habían podido procesar durante el día sábado, lo que llamó a que aparentemente hubiesen menos casos, volvieron a subir durante la jornada de ayer y el ministro habla de una cierta estabilidad respecto de lo que conocimos hoy. Sí, nosotros sabemos que estamos en un periodo de aumento de acumulación de casos, llamémoslo así. Estamos, desde que se decretó la cuarentena el viernes, los próximos días sabemos, independiente de esta variación, un día un poquito peor, un día un poquito mejor, sabemos que estamos todavía en un periodo de crecimiento acumulativo de casos en términos de hospitalizaciones, digamos. Por lo tanto, seguimos en un periodo en el cual tenemos que estar todos muy atentos porque hay mucho riesgo de saturar el sistema y respetar las cuarentenas de manera de que esto no suceda. Doctor, tenemos tanta información en este minuto y a veces tan contradictoria. A ver, por un lado, expertos suecos que hablan que las cuarentenas no sirven para nada. La OMS diciendo que ya no es necesario desinfectar lugares públicos porque por la mugre que puede haber en el lugar o por estar en un ambiente abierto, no es necesario, que es más incluso contraproducente aquellos químicos que puedan tomar contacto con las personas. ¿Qué es lo que se debe? Y por otro lado, el hecho de la toma de test para personas solamente que tienen sintomatología o que han estado muy en contacto con un caso positivo, pero también la disminución en cuanto a la cantidad de posibilidad de hacerse exámenes. Por lo tanto, yo creo que hay ciertas idas y vueltas entre la ciudadanía que dejan muchas dudas de por medio. ¿Cuáles son sus recomendaciones? A ver, desde el punto de vista, yo soy médico intensivista, desde el punto de vista de la salud pública, la estrategia de Chile ha sido testear mucho. Y eso yo creo que es una estrategia extraordinariamente correcta, en el sentido que somos probablemente el país de la región que tiene más claro lo que está pasando. Tiene más claro lo que está pasando a nivel global y lo que está pasando a nivel regional y comunal. Por lo tanto, en ese sentido, tener confianza en lo que se está haciendo. Las cuarentenas, sin duda, creo yo, que son efectivas. Si no es que lo crea yo, digamos, lo vimos en Antofagasta, lo vimos en Magallanes. ¿Cómo logramos desaturar los sistemas, en Temuco, perdón, en Magallanes, cuando hicimos cuarentena, digamos? Por lo tanto, nosotros estamos confiados en que el cumplimiento de las cuarentenas por parte de la población nos va a permitir, en los próximos días, ojalá los menos posibles, lograr dejar de acumular casos en nuestros centros, digamos, donde estamos bastante aproblemados. Ahora, doctor, respecto de la saturación de camas, se ha hablado de sobre un 90% aquí en la región metropolitana. Ya hemos visto que durante el fin de semana hubo traslado de pacientes al Biobío, por ejemplo. ¿Cuáles las cifras y cómo ven ustedes la situación de aquí en adelante respecto de la cantidad de personas que van aumentando día a día, que necesitan camas UCI? Y además, el personal disponible para poder atender a esas personas. Sabemos que un ventilador y una cama solos no sirven de nada. Así es. A ver, tiene hartas partes tu pregunta. Lo primero es decir que efectivamente los sistemas de salud se están saturando, se están llenando en Santiago y que tenemos en Santiago, en el sistema público, casi un 96% de ocupación y en el sistema integrado público-privado un 93% de ocupación. Estos son números que a la gente quizás no le dicen mucho, pero en la práctica significa que el sistema está funcionando en el límite, en términos de camas críticas. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar, como pasó en Europa, en Estados Unidos, etc. Por lo tanto, hicimos un plan. El plan es primero llenar las camas de intensivo y después expandir el intensivo hacia pediatría, hacia pabellón, con máquinas de anestesia. Lo conversamos muchas veces las semanas previas, ¿cierto?, con ustedes. Y eso está sucediendo ahora y eso tiene que ejecutarse más rápido y con mucho compromiso. Acá yo quiero reconocer de la sociedad intensiva, hay gente sacándose la mugre, digamos, en los hospitales. Todas las enfermeras, los técnicos paramédicos, los médicos, y sabemos que están todos muy cansados, pero es el momento de un segundo esfuerzo para abrir más unidades. Como tú comentabas, se trasladaron pacientes a Concepción, a Rancagua, a Valparaíso, etcétera, pero son gestos, digamos. Si uno piensa que esperamos cientos de pacientes, la capacidad de trasladar probablemente no supere el 20%, el 15% de esta necesidad de la región metropolitana. Por lo tanto, la clave, desde el punto de vista del intensivo y el llamado que hacemos como sociedad a nuestros propios equipos, es un gran esfuerzo en que todos
aumentemos nuestra capacidad de cama, digamos. Evidentemente, como tú preguntas, necesitamos a la gente sana. Por lo tanto, también el llamado al MinSal, con mucha fuerza, es proveer los elementos de protección personal para todos quienes atendemos los pacientes, digamos. No puede ser que pidamos, por un lado, más esfuerzo, ¿cierto?, y no entreguemos los elementos. Así que a cuidarse, a tener los elementos de protección personal, pero hacer un segundo esfuerzo, perdona que me alargue, pero es que hay hospitales, por ejemplo, X hospital, que han cuadruplicado su capacidad de cama, otros que solo han duplicado, uno dice solo duplicar, pero lamentablemente la exigencia es cuadruplicar probablemente, así que el llamado es a más esfuerzo. Doctor, y en ese mismo sentido, a ver, cuando vemos que en la región metropolitana hay un 93% de ocupación de las camas UCI, cuando tenemos que hay 526 ventiladores todavía disponibles, cuando hablamos de estos traslados que usted bien dice probablemente van a servir para un 20% y no más, pero cuando necesitamos tener profesionales que los puedan manejar, que en una situación crítica sean capaces de tener el pulso firme y poder entubar a una persona, ¿qué tan real es o qué tanto quisiera usted que si llegara a estar en esas condiciones, un médico que no necesariamente tiene la capacidad o tiene la preparación sea quien va a estar a cargo de su vida? Porque en definitiva es eso, son estudiantes, son médicos de otras especialidades que dicen, sí, bueno, al final somos todos médicos y nos podemos capacitar, pero eso es real, porque hemos visto en otros países que no necesariamente dio un buen resultado. Sí, yo creo que tú tienes toda la razón en lo que dices, digamos. Voy a darme una pequeña vuelta, hay que ponerle perspectiva a esto. Esto es una pandemia mundial, digamos. O sea, necesariamente tú tienes que actuar con medidas excepcionales para situaciones excepcionales. Esto no justifica que no hagamos el mejor esfuerzo. Efectivamente, en Magallanes, para poner un ejemplo y reconocer públicamente el esfuerzo de Magallanes, aprovechar, ellos pasaron de 6 camas a 24 camas. Estas 24 camas más, digamos, fueron atendidas por médicos no intensivistas, supervisados por intensivistas, y su mortalidad fue extremadamente baja. O sea, la pega se puede hacer bien, por enfermería, por técnicos paramédicos que van capacitándose, como se capacitaron teóricamente y ahora con la guitarra, digámoslo. Se puede hacer. Evidentemente tú pierdes un poco de calidad, pero mientras logres supervisar y mantener que gente con más experiencia supervisa a gente con menos experiencia, se puede, digamos. Evidentemente pierdes calidad, pero se puede, y la experiencia de Temuco, Magallanes, Antofagasta y en muchos centros de la región metropolitana ha sido esa, digamos. Lo más importante acá, perdón Carolina que me alargue, es que no se atochen las urgencias. Ahí se puede concentrar mortalidad. Por lo tanto, el llamado que quiero insistir, y perdona que lo vuelva a hacer, es a que mis equipos de todo Chile, o de Santiago en particular, aumentemos nuestra capacidad de camas críticas. Tenemos que dar respuesta a eso al MinSal, digamos. Y ahí, en la capacidad de aumentar camas críticas, en algún minuto incluso veían videos en redes sociales de médicos que mostraban cómo adaptar no solamente ventiladores o maquinaria de anestesia, hacer ventiladores reconvertidos o un ventilador con capacidad para 2 pacientes, incluso llegar a 4. Vamos a tener que llegar a ese nivel que sabemos que, de nuevo, no es el ideal, pero como usted bien decía, son medidas que se toman extremas en una situación que es muy compleja. Mira, está todo en la mesa. Nos preparamos para esto, trabajamos fuertemente. Probablemente el camino es optimizar, poner a disposición todos los ventiladores convencionales, normales, que están a disposición en Santiago, en distintos centros, donde se requieran. Luego ocupar las máquinas de anestesia en pabellón, luego ventiladores reacondicionados, luego prototipos que hemos diseñado acá localmente en Chile y finalmente esta alternativa que tú dices, ventilar 2 a 1, que ojalá no lleguemos a eso. Yo espero no llegar a eso y que lo que hemos preparado nos permita atajar antes la situación. Sin embargo, insistir, Carolina, en el sentido de que si no se respetan las cuarentenas, si uno espera que un ser querido fallezca para hacerse caso, fallezca solo, es una enfermedad terriblemente solitaria porque no se puede ser acompañado, estamos mal, digamos. Los hospitales ya están en Santiago, muchos de ellos con el protocolo de máquinas de anestesia. Por lo tanto, el llamado fuerte es: quédate en tu casa, respeta la cuarentena, no satures el sistema, y a mis colegas, a mi equipo, vamos que se puede, hagamos un esfuerzo más, abramos más camas, demos la respuesta a las personas que están enfermas. Doctor, ¿qué tan cierto es, o si sigue siendo así, el hecho de que hablábamos hace unas semanas, los pacientes en nuestro país tienen un promedio de aproximadamente 10 días en ventilación, conectados a ventilación mecánica, a diferencia de las casi 3 semanas que se informaban en países como España, por ejemplo? ¿Esto sigue siendo así o la condición se ha ido agravando a medida que van pasando los días? Sí, el promedio de ventilación mecánica es entre 10 y 14 días y de ahí vienen algunos días, 2 o 3, en los cuales tú tienes que terminar de
de ordenar al paciente para poder sacarle una unidad de menor complejidad. Esto sigue siendo así en la estadística que nosotros manejamos como sociedad intensiva. Hay pacientes, por supuesto, que están 3 meses en ventilación mecánica, que van a estar, porque efectivamente la pandemia nos lleva 3 meses en Chile, y otros que van a tener estadías más cortitas, de 7, 8 días. El promedio son 10 a 14 días. Y yo quiero insistir, Carolina, perdóname, para valorar, digamos, la mortalidad en Chile se mantiene en el 10 al 12% en pacientes de UCI, en ventilación mecánica, contra un 30 hasta un 70% en el hemisferio norte, digamos. Se está haciendo un muy buen trabajo, muy buen trabajo. Felicitar a todos los equipos y insistir nuevamente que eso se puede mientras no saturemos. Así que es responsabilidad de todos, abrir camas, cuidarse. Doctor, ¿tienen los equipos las medidas necesarias para protegerse? Lo vimos también lamentablemente en otros países en los cuales se solicitaba mayor disponibilidad, porque había médicos que tenían miedo, y lo vemos también en encuestas. ¿Tienen miedo de poder estar contagiándose de manera de manera extrema, es decir, no por un descuido de ellos, sino que por falta de materiales? ¿Cómo es la situación en las unidades intensivas? Sí, yo no tengo todavía la certeza de todas las unidades. Tengo conversaciones con muchos centros. Hablar por contestar de otra manera. Nosotros empezamos a preguntar en nuestra encuesta diaria, la que sale publicada en todas partes, ¿cuál es tu porcentaje de personal en cuarentena? Y en general ninguna unidad de intensivo, no estoy hablando de unidades hospitalarias completas, no supera en general el 5 o 6% el promedio. Por lo tanto, la caída de personal en intensivo todavía es baja. Tengo reportes de algunas unidades que están escasos de elementos de protección personal y eso es impresentable. Y la exigencia que le hemos hecho al MinSal personalmente es que eso no puede suceder nunca. También se han hecho esfuerzos paralelos desde privados que a través de la sociedad intensiva se han donado elementos, máscaras full face que duran toda la cuarentena y se van esterilizando con alcohol, digamos, de manera que tú solucionas el problema definitivamente. Esas donaciones son muy bien recibidas en general. Pero mi impresión es que la gente en general está protegida. Hemos tenido contactos que nos han reportado que tienen que ver no necesariamente de cara al paciente, sino que en los cafés del personal, en los momentos de relajo, se baja un poco la guardia. Cuidado ahí, a no bajar la guardia. Y evidentemente que el MinSal provea de todos los elementos de protección personal a todo el sistema, sin duda es fundamental. Doctor, hemos sabido también que es un virus del cual se va aprendiendo a diario. Nadie tiene el conocimiento de qué es lo que va a ocurrir después, de cómo va evolucionando. Lo único que existe es la experiencia que hemos vivido en el hemisferio norte. Hasta ahí llegamos. Y como en cada individuo además hay reacciones distintas enfrentado a una misma carga viral, o que incluso solamente la carga viral puede determinar cuál va a ser el resultado de una u otra persona, ambas pensando sanas. ¿Se sabe respecto de o nuevas informaciones respecto de cuál es el movimiento de este virus en el cuerpo humano? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque tengo entendido, y corríjame por favor si no es así, que hay últimas investigaciones que hablan de que el virus se alojaría en las vías respiratorias altas, más que la llegada al pulmón, que una vez que llega al pulmón ya es un tema del proceso del oxígeno. Por lo tanto, las medidas que estamos tomando en pos de sanar o de poder que las personas pasen por esta enfermedad, ¿son efectivamente todas las que se conocen y las que se pueden llevar a cabo? A ver, súper interesante. Esto no ocurre solo con este virus. Lo que tú preguntas, para tratar de parafasearlo, entiendo es por qué, la primera parte de la pregunta, ¿por qué Juan, si recibe 10 moléculas del virus, hace una enfermedad grave? ¿Y por qué Pedro, que recibe las mismas 10 moléculas, no hace la enfermedad grave? En ambos personajes, en Pedro y en Juan, el virus va a entrar a su vía aérea alta, como tú bien decías, se va a alojar en las células, ahí tiene un receptor, y también en las células del pulmón. Lo que sucede es que la genética de estos dos individuos es distinta, su forma de responder a la infección es distinta. Gran parte de la culpa, y esto es difícil de explicar, no la tiene solo el virus, sino la forma en que el individuo se defiende del virus, generando una respuesta inmune, una respuesta inflamatoria, muy violenta en uno y no tan violenta en otro. Por lo tanto, es esta respuesta inflamatoria violenta de algunas personas la que hace que la neumonía sea más grave. El tratamiento respecto a esta respuesta inflamatoria violenta ha sido motivo de mucha controversia. En España, en Italia, se ocupó inicialmente muchas drogas para bajar las defensas del enfermo, no para matar al virus, sino para bajar las defensas para que esta respuesta inflamatoria no progresara. Sin embargo, todos los estudios que tenemos hasta el día de hoy muestran que no hay ningún beneficio con estas terapias inmunosupresoras. Por lo tanto, en resumen, el principal tratamiento actual es el soporte. O sea, un buen equipo de salud, como tú dijiste,
equipos tecnológicos suficientes y que te cuiden, digamos, y que te den todo el soporte que necesitas mientras sanas, mientras cicatrizas. No hay drogas demostradas útiles en este momento para tratar el virus. Ya, y el tema de el trayecto que hace el virus, ¿es definitivo que no hay nada que hacer mientras está en las vías aéreas altas para poder evitar que llegue hasta el pulmón? Sí, eso yo entiendo que se habla de esto, pero el virus, lo sabemos con certeza, tiene receptores para las células bajas, de la vía aérea baja, del pulmón mismo, no solo de la vía aérea alta. Efectivamente se aloja en la vía aérea alta y rápidamente puede bajar hacia la vía aérea baja. Un tratamiento que evite que avance no existe. Tomar preventivamente, cuando empiezo a tener un poquito de dolor de garganta, un poquito de fiebre, tomar algo preventivamente, eso no está demostrado, no existe y no hay, digamos. Así que básicamente estar atento a los síntomas y testearse rápidamente cuando aparecen los síntomas de manera de consultar cuando corresponda. Finalmente, doctor, y ya se nos acaba el tiempo, ¿la radiografía de tórax es igual de efectiva que un examen de PCR? No, el examen de rigor recomendado por todo el organismo internacional y por el MinSal es el test de PCR. Lo que sucede, que un poco lo pueden entender las personas, es que el escáner de tórax es muy sugerente por las imágenes características que tiene de COVID, de esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, me llega a mí una persona con insuficiencia respiratoria, con dificultad para respirar, y la hospitalizo en unidad de cuidado intensivo y la PCR es negativa. Entonces, el escáner es muy sugerente de que sí tenga la enfermedad. Entonces, yo lo trato como que la tuviera y eventualmente le repito la PCR o le tomo la PCR desde el pulmón directamente, desde adentro. Hay pacientes que nosotros llamamos sospechosos. Si tú te fijas en nuestro informe, nosotros tenemos X número de pacientes COVID positivos ventilados y una suma extra de pacientes sospechosos que están siendo tratados como COVID porque no tienen otro diagnóstico y tienen una imagen sugerente. Eso es básicamente el escáner, no la radiografía. Perfecto. Tomás Reguera, doctor y presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, le agradecemos muchísimo su tiempo y por supuesto también sus recomendaciones. Muy buenos días. Muy bien, que estén muy bien, abrazo. Igual.